Muy bien, insuficiencia renal aguda y empezamos con un caso clínico de un paciente varón de 53 años que tiene antecedentes de hepatitis, cirrosis y carcinoma hepatocelular, incluso está en quimioterapia. Su tratamiento es la terapia ortodoxa de cualquier paciente cirrótico, terapia doble diurética, y viene con náuseas, vómitos, sed, paciente no ingiere nada por vía oral, está con fiebre. Letárgico al examen, hipotenso, taquicárdico, el débito urinario está reducido, fíjense ahí, en el rango de oliguria. Y en la analítica lo que encontramos es el potasio en el límite superior, el bicarbonato bajo, el anión aumentado, la creatinina está aumentada del paciente. ¿Ok? El paciente también tiene hemoglobina reducida, miren, el recuento de leucocitos está aumentado. Y tenemos otro tipo de análisis ya más específico que se llama FENA, que es la excreción fraccionada de sodio, que ojo, anoten esto, lo encontramos en 0,19. Además, en el examen de orina la presencia de proteínas es positiva. Muy bien, la ecografía renal, tenemos ahí, no hay hallazgos propios de enfermedad renal crónica. Y un dato adicional dentro de su histórico del paciente es que su creatinina previa era de 0,9. Ok, este es un caso clínico que muy bien podríamos enfrentar. Entonces, un caso así, considerando que el paciente, miren, tiene la creatinina elevada y antes estaba normal, justamente cumple el parámetro para yo referirlo como de insuficiencia renal aguda, que hoy por hoy, en el 2020, la terminología recomendada es injuria renal aguda. Muy bien. Entonces, a partir de este diagnóstico de disfunción renal aguda, yo puedo establecer una etiología, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, el síndrome de insuficiencia renal aguda, tengo su fisiopatología en común y ahora yo puedo hablar sobre la etiología diversa. Y dentro de esta etiología diversa yo podría decir muchas cosas. Por ejemplo, podría decir que esta injuria renal aguda a lo mejor es consecuencia de la deshidratación del paciente, porque fíjense que ha estado con vómitos, no ha ingerido nada por vía oral, está con oliguria, está hipotenso, entonces yo podría decir que a lo mejor el paciente tiene una injuria renal aguda isquémica. Podría ser una opción. Otra opción podría ser, fíjense que el paciente por el antecedente del carcinoma hepatocelular y en la terapia de quimioterapia, algunas drogas son potencialmente nefrotóxicas y a lo mejor me estoy enfrentando a una injuria renal aguda nefrotóxica. Es otra posibilidad. O otra posibilidad es, miren, reconocemos que tiene fiebre, leucocitosis, tiene respuesta inflamatoria, es posible que el paciente tenga una intercurrencia infecciosa. A lo mejor, frente a este cuadro de sepsis, también se puede desarrollar una injuria renal aguda asociada a sepsis. Es otra posibilidad etiológica. O otra posibilidad etiológica es de que el paciente, fíjense, tiene cirrosis. ¿Ok? Y un paciente con cirrosis a veces hace complicaciones, en especial cuando tiene una intercurrencia infecciosa, como por ejemplo el síndrome hepatorrenal. O sea, ¿qué significa esto? Que el paciente hará una injuria renal aguda en el contexto de una cirrosis descompensada. También constituye otra opción. Entonces, miren, hay varias opciones, podríamos agregar más, por ejemplo, que tenemos proteína en el paciente, o sea, a lo mejor tiene daño glomerular y tendría una injuria renal aguda en el contexto de una glomerulopatía. Claro que solamente esto yo les hago mención a modo de ejercicio etiológico, ¿cierto? Porque obviamente un cuadro clínico siempre la balanza se inclina más hacia un diagnóstico final. Pero lo que quiero llegar o lo que quiero transmitirles es que cuando miren, tenemos este diagnóstico, el diagnóstico diferencial del posible problema renal es diverso. Y es diverso porque justamente el riñón es un órgano noble, es muy susceptible a diferentes tipos de injuria, daño, insulto, en especial al insulto isquémico, que a su dicho sea de paso es el más frecuente. Muy bien, entonces hay que, mencionaremos especialmente, entraremos la clase en el primer factor etiológico que es el isquémico por ser el más frecuente. Muy bien, entonces, ¿cuál es la definición de la insuficiencia renal aguda? Es el cese súbito de la función renal. El riñón tiene múltiples funciones, ¿cierto? Pero de estas,
la que nosotros utilizamos como el parámetro para identificarlo en cuanto a injuria renal aguda es la reducción del filtrado glomerular. ¿Ok? Y que al reducirse, evidentemente va a incrementarse algún producto nitrogenado que ya no se va a poder depurar y lo identificaremos justo por el incremento de ese biomarcador. Ese biomarcador tradicional ha sido la creatinina sérica. Que miren, si nosotros nos pusiéramos a hacer un recuento para ver cuánto tenía que incrementarse la creatinina sérica para definir injuria renal aguda, habían multiplicidad de definiciones, incremento de 5%, de 50%, de 0,5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy ya hay una homogenización en cuanto a la definición, ya desde hace unos años, esto propiamente a propósito del grupo elaborador que se encarga de redactar las guías clínicas en nefrología, ¿no? Del grupo CADIGO. ¿Y cuál es la definición actual? Esta que ustedes están viendo ahí, que es el incremento de la creatinina por encima de 0,3 miligramos por decilitro, ¿ok? En las últimas 48 horas, o el incremento de 1,5 veces en relación al valor previo, o si es que al paciente le identificamos oliguria. Entonces, el incremento de 0,3 es el criterio que utilizaremos para identificar cualquier tipo de injuria renal aguda, sea de la etiología que sea. Muy bien, dentro de las causas ya desde el punto de vista patogénico, clasificarlas en prerrenales, en renales y en posrenales. De las prerrenales es todo aquello que propiamente reduce o afecta el volumen circulante efectivo del riñón, o sea, el que perfunde directamente el glomérulo. Y ahí encontraremos alteraciones como vemos en el síndrome cardiorrenal, o sea, un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que como consecuencia de la falla cardíaca crónica va a tener menor débito cardíaco y menor perfusión con flujo sanguíneo renal, o todo lo que compromete propiamente la circulación por defecto arterial, ¿no? Ya sea por oclusión, estenosis, etc. O algunos medicamentos que también van a comprometer la perfusión glomerular. Eso sería lo llamado prerrenal. De lo posrenal es propiamente lo obstructivo. Por ejemplo, si yo tengo una obstrucción uretral o en los uréteres, entonces, y se comprometen en forma bilateral, entonces podría estar frente a un problema de uropatía obstructiva, ¿no? Como por ejemplo, frecuentemente vemos en un paciente varón, en el caso de la uretra prostática, que propiamente se ocluye y genera un cuadro de uropatía obstructiva y que podría inducir una injuria renal aguda. O en el caso de una mujer, por ejemplo, en un adulto mayor, podríamos sospechar si es que tenga una neoplasia maligna, ¿no? Que por ejemplo puede ser útero anexial, que puede ya comprometer parámetros y a lo mejor ya invadir propiamente la zona adyacente, que es la inserción vesicoureteral y por lo tanto generar también una uropatía obstructiva. Así que los ejemplos pueden ser tumores, pueden ser urolitiasis si es bilateral o si es unilateral tendría que ser monorrenal al paciente. Entonces, todo lo que obstruya el flujo urinario es causa renal. ¿Ok? Y de las causas intrínsecas son todo aquello que va a comprometer el parénquima del riñón. ¿Qué tenemos en el parénquima renal? Tenemos vasos sanguíneos, tenemos glomérulo, tenemos intersticio y tenemos el túbuli. Y en el túbuli tenemos justamente las dos posibles causas, la isquémica o la nefrotóxica. ¿Ok? Entonces, acá estamos viendo lo mismo, causas prerrenales, las renales intrínsecas y las posrenales. Entonces, vuelvo a reiterar, si es daño intrínseco, o sea, propio del parénquima, puede ser vasculitis en este caso, glomerulonefritis en este otro, una nefritis intersticial en este otro caso, o si se compromete el túbuli, ahí estaremos frente a una necrosis tubular aguda, que dicho sea de paso es la causa más frecuente de injuria renal aguda. Y de la necrosis tubular aguda, la que más se asocia es la de causa isquémica, ¿ok? Más frecuente que la nefrotóxica, en la que puede ser producido por causas exógenas como antibióticos, como aminoglucósidos, el contraste que se utiliza a veces en demasía hoy por hoy en la práctica hospitalaria y a veces es mal indicado o utilizado, o por daños endógenos, cuando hay pigmentos, proteínas, cristales
que en exceso, evidentemente, pueden depositarse a nivel renal e inducir injuria renal aguda, daño tubular. Muy bien. Entonces, en la fisiopatología de una necrosis tubular aguda, ya que nos vamos a centrar en la necrosis tubular aguda, por ser la más frecuente, vamos a encontrar que obedece a tres vías fisiopatológicas. Por un lado, hay un defecto tubular, por otro lado, hay un defecto vascular o endotelial, y el que está en común es el proceso inflamatorio. Como consecuencia del daño tubular se van a dar dos fenómenos, uno llamado el back leak, que ahora les voy a explicar en una imagen, y el otro que se produce la obstrucción tubular. Y por el daño vascular habrá un fenómeno de vasoconstricción que induce hipoxia, y la hipoxia a su vez agrava más el daño tubular. Al final, todo esto confluye en la reducción del filtrado glomerular y por lo tanto injuria renal aguda. Entonces, ¿en qué consiste el daño tubular? Miren, cuando se produce una necrosis tubular aguda isquémica y hipoxia en consecuencia, se va a desorganizar todo, se va a injuriar todas estas células tubulares. Entonces, producto de su desorganización, de este insulto isquémico, estas células se van a desprender, se desfacelan. Y al desprenderse, ¿dónde van a ir? Hacia la luz tubular, donde van a generar una obstrucción. Entonces, en esta zona, que es previo a la obstrucción, evidentemente se va a producir ¿qué cosa? Un incremento de la presión, ¿cierto? Como consecuencia de la obstrucción al fluido tubular. Entonces, si ahora nos trasladamos acá, vamos a suponer que la obstrucción en efecto está aquí más abajo, y el incremento ha ocurrido de la presión a nivel del fluido tubular aquí, a nivel de la luz tubular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Va a empezar a haber una fuga de líquido en estas zonas denudadas, de donde se facilitaron las células tubulares, una fuga de líquido y que va a llegar hacia el intersticio. Esto es lo que propiamente se llama el fenómeno de back leak, ¿no? Que en inglés sería algo como la retrodifusión de un fluido, ¿no? No tiene una traducción exacta al castellano y por eso más se lo entiende al decir back leak, ¿ok? Entonces, esta fuga de líquido hacia el espacio intersticial estaría justamente donde está inmerso el túbulo y los vasos sanguíneos, propiamente el intersticio, y va a producir entonces en consecuencia un edema intersticial. Y este edema intersticial también va a ocluir externamente a todos estos vasos sanguíneos que constituyen de la red capilar peritubular, y con esto se va a agravar el fenómeno isquémico. ¿Ok? Entonces, por eso es que claramente vemos obstrucción tubular y el fenómeno de back leak en el caso de daño tubular. ¿Ok? Entonces, vamos a ir agregando algunas explicaciones fisiopatológicas. Por ejemplo, vamos a empezar con alteraciones de la perfusión renal. ¿Ok? Y allí, ¿qué es lo que tenemos? Problemas circulatorios. Miren, acá normalmente tenemos la distribución del flujo sanguíneo desde la corteza hacia la médula, que va reduciéndose progresivamente, y ya desde ahora podemos identificar una zona que tiene una gran actividad metabólica, ¿no? Que no nos sorprende porque está en el segmento del túbulo proximal y del asa ascendente gruesa de Henle. En este segmento, específicamente el S3 y el asa ascendente gruesa, es una zona rica en mitocondrias, de alta actividad metabólica y por lo tanto muy susceptible frente a un daño hipóxico. Entonces, esta zona, que es propiamente de la medular externa, es una zona proclive a dañarse propiamente en una necrosis tubular aguda. ¿Ok? Entonces, ahí nuevamente, miren, el flujo sanguíneo evidentemente es mayor a la corteza donde predomina el glomerulus, luego se va reduciendo progresivamente acorde a la oxigenación córtico-medular, y que en efecto va a afectar en el caso de una necrosis tubular aguda, en la que se describe un desbalance entre sustancias vasoconstrictoras versus las dilatadoras. Se describe que cuando el riñón se somete a una injuria isquémica, si bien el flujo se puede redistribuir en la corteza y en la medular interna, no lo logra en la medular externa, como consecuencia de esta zona más vulnerable, y hay la suma de los otros eventos que ya he mencionado, ¿no? Como el edema intersticial, que también compromete a la perfusión renal. Y al final, el producto es este, miren, 24 horas post-isquemia, miren la zona, ¿cierto? Ok, que estamos viendo aquí,
que propiamente ya vemos, incluso este cambio de coloración a la macroscopía de este parénquima renal, que ya se ha afectado como consecuencia de la hipoxia, la medular externa. Muy bien, listo. Y este desbalance de la perfusión está relacionado también al predominio de los vasoconstrictores. ¿Okay? ¿Por qué hay constrictores? Bueno, si es que estamos hablando de una causa isquémica, una posibilidad es de que el paciente esté sometido a la hipovolemia. Ejemplo, un paciente con hemorragia, ¿okay? Un paciente con una hemorragia mayor, choque hipovolémico, que va a emergencia, va a tener menor volumen, menor volemia, menor volumen circulante efectivo. Esto se va a censar a nivel de los vasoreceptores y va a tener respuesta mediada por la noradrenalina, la vasopresina y la angiotensina 2, ¿no? Los tres tienen un efecto vasoconstrictor y que puede comprometer la arteriol aferente y en consecuencia producir el filtrado glomerular y agravar la isquemia. Muy bien, continuando con las explicaciones, miren, hay daño endotelial, justo hay aumento de la permeabilidad endotelial y esto a su vez va a estar en correlación ya con el fenómeno inflamatorio, ¿cierto? Porque eso puede promover la llegada de otras células inflamatorias. Además, se compromete las capacidades reológicas, que son propiamente concernientes a la microcirculación a nivel de este flujo sanguíneo córtico-medular. Las sustancias vasoconstrictoras de este desbalance de que hablamos son múltiples, ahí ustedes las tienen englobadas para su identificación: endotelina 1, angiotensina 2, tromboxano 2, adenosina, en este caso vasoconstrictora, y las vasodilatadoras que más bien en este caso se encuentran depletadas serán la acetilcolina, la bradicinina y el óxido nítrico. Entonces, la vasoconstricción, como justamente es un componente fisiopatológico de la necrosis tubular aguda, tiene todo este error, ¿no? Miren ahí, relacionado con la vasoconstricción preglomerular. Ahora, si nosotros hacemos algún tipo de intervención tratando de darle a los pacientes solamente sustancias vasodilatadoras, ojo, que esto tampoco no es que haya logrado revertir el daño ya de un paciente con necrosis tubular aguda, ¿no? Y esto nos trae a colación que el problema fisiopatológico no solamente se trata de un problema vascular, sino también es de un problema tubular y de un problema inflamatorio. Y en efecto, miren, daño celular hipóxico, ¿qué produce a nivel tubular? Miren, producen todos estos cambios. Pérdida del citoesqueleto, de la en cuanto a su integridad, polaridad, etcétera, que lo vamos a ver en esta imagen. Miren, acá tenemos un túbulo normal. ¿Qué reconocemos? Bueno, cerca de la luz tenemos ahí las microvellosidades. ¿Qué otra cosa tenemos? Que a nivel de su membrana basal, justo tiene que haber unas integrinas que permiten que esté adosado propiamente a nivel subepitelial. Luego que tenemos una base, la sodio-potasio ATPasa. Esto es un epitelio normal. Cuando se somete a una injuria química, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay una pérdida de microvellosidades, empieza la desorganización, se pierden las bombas 3-sodio-potasio ATPasa, se pierden las integrinas y en consecuencia de esto pierde su capacidad de adhesión y por lo tanto empieza a esfacelarse. ¿Ok? Y producto de la desfacelación, como ya muy bien explicamos, se va a producir la obstrucción tubular. Muy bien, entonces esto ¿en qué lo vemos? En el paciente con necrosis tubular aguda, que habíamos dicho que es un tipo de falla aguda intrínseca. Pero habíamos dicho que existía también la posibilidad de causa perirenal, en la que también hay una disminución del volumen circulante efectivo. Entonces, en ambas posibilidades, tanto en la necrosis tubular aguda isquémica, por daño intrínseco, también puede producirse por una hipovolemia, y en la causa prerenal también puede producirse una hipovolemia. Entonces, ¿dónde viene la diferencia? A ver, lo que uno tiene que entender es que esto es un continuum fisiopatológico, es un continuum de la enfermedad. En un primer momento, el daño se va a manifestar como un problema renal. ¿Ok? Ahí todavía no se ha llegado a un grado de injuria a tal punto de que ya uno hable de una necrosis tubular o una desorganización de las células tubulares con apoptosis. Sino, todavía el primer momento sería, o el primer evento cuando recién se instala el daño, sería un problema perirenal.
Luego, o sea, aquí el paciente todavía recién puede estar iniciando su hipovolemia, perdiendo volumen, sangre, etcétera. Si yo trato al paciente acá, seguro que revierto el problema y ya el riñón no se injuria. Pero si no lo trato o el tratamiento fue insuficiente, se va a promover todo el mecanismo. Entonces, de prerrenal evolucionará a un daño renal intrínseco o necrosis tubular aguda isquémica. Entonces se iniciará el daño, se extenderá agregándose el componente inflamatorio, luego se mantendrá, ya en este momento ya ocurrió injuria tubular, vascular, etcétera, y finalmente, gracias a la capacidad de reparación y regeneración de las células tubulares, el riñón puede recuperarse, puede superar su injuria renal aguda. Incluso, si el paciente estuvo sometido en diálisis por justamente incapacidad ya de la función renal, el paciente podría recuperarse. Recuperarse gracias a la capacidad de regeneración tubular. ¿Ok? Entonces, todo este proceso aproximadamente puede durar 4 semanas, pero en el caso más extenso en la literatura reportado hasta 6 semanas, ¿ok? En el que el riñón todavía puede demorarse su capacidad de regenerar. Pero lo cierto es que el riñón se regenera desde el epitelio normal que se agrede, se necrosa o entra en apoptosis, hasta que vuelve a rediferenciarse y nuevamente se recupera en su totalidad. Entonces, cuando está sometido a hipoxia, evidentemente podemos encontrar un porcentaje de necrosis, que ojo que no es el más abundante, sí habrá apoptosis y ya el daño inicial subletal, ¿no? Cuando hay hipoxia, miren, esta desorganización, usted va a recordar cómo se puede promover la necrosis. Bueno, miren, uno es por incremento de las sustancias reactivas de oxígeno, que oxidan todo aquello que está en su alrededor, que muy bien pueden ser proteínas y lípidos, y esto va a desorganizar más. Puede haber injuria mitocondrial, puede haber incremento del calcio libre, que yo ya les había explicado en otra clase, que normalmente siempre tiene que estar secuestrado, guardadito, o lo sacamos fuera de la célula. Pero si es libre el citosol, esto más bien va a inducir mecanismos proapoptóticos, pero que en este caso finalmente llevan a la necrosis. Ok, y finalmente el fenómeno inflamatorio. ¿Existe un fenómeno inflamatorio? Sí, hay mediación incluso de la inmunidad innata, de la adaptativa, hay expresión de las moléculas de adhesión intercelular, de la vasculocelular y en consecuencia hay una infiltración de estas células inflamatorias que además promueven la producción de moléculas proinflamatorias, ¿no? Entonces, el evento es así, toda la llegada de estas células, macrófagos, células T, neutrófilos que van a generar más sustancias reactivas de oxígeno o citocinas. Entonces, hay un daño vascular de vasoconstricción, hay un daño tubular y hay un daño inflamatorio. Los tres. Es la triada de una injuria renal aguda por necrosis tubular aguda. Entonces, miren, cuando hay isquemia, vasoconstricción, acá está escrito, y por otro lado, lesión tubular. En ambos hay fenómenos a su vez inflamatorios. Del daño tubular puede ser reversible, como normalmente sucede, ya les dije, se regenera el túbuli, o podría ser irreversible en algún porcentaje de pacientes, en especial en los ancianos que ya tienen la masa renal reducida, incluso algunos se quedan hasta en diálisis, si es que atraviesan una injuria renal aguda. Y en el caso del reversible, o sea, los daños que han ocurrido, ya es todo lo que hemos dicho, ¿no? Ha habido fenómenos de obstrucción, de backlink, etc. Hay un fenómeno que todavía no habíamos dicho que es el del feedback tubuloglomerular. Ustedes de fisiología deben recordar este mecanismo de feedback tubuloglomerular. ¿Qué me decía ese mecanismo? Que si, por ejemplo, me llega a nivel del filtrado una menor cantidad de cloruro de sodio, en el caso, por ejemplo, de una reducción de la volemia, entonces eso lo sensaba la mácula densa, ¿cierto? Entonces, para evitar que el filtrado glomerular de cualquier persona sana se reduzca como consecuencia de la hipovolemia, lo que hacía era autorregularse. ¿Y cómo lo hacía? Vasodilatando la arteriola aferente. Entonces, ese mecanismo, esa respuesta, feedback túbulo-glomerular entre la comunicación entre el túbulo y el glomérulo, regulaba el filtrado glomerular. ¿Ok? ¿Cómo lo hacía? Generando vasodilatación o en el caso opuesto, vasoconstricción.
¿Qué es lo que va a pasar en el paciente con daño tubular? Miren, este paciente con daño tubular va a tener ¿qué cosa? Va a tener una injuria tubular y por lo tanto no reabsorberá sodio en el túbulo proximal. Y por lo tanto habrá mayor llegada de sodio al túbulo distal mácula densa. Entonces, esa mayor llegada de sodio a la mácula densa, eso se va a interpretar como que le está llegando en exceso. Falsamente es interpretado así. Más llegada de sal, más llegada de bulimia. Falsamente interpretado así. Y por lo tanto, lo que haría el riñón para tratar de compensar es inducir ahora una vasoconstricción, para evitar que el filtrado se incremente más. Sin embargo, esto es una falsa comunicación porque como consecuencia de esta mayor llegada de sodio y fibra tubular, la vasoconstricción que se va a inducir va a generar más hipoperfusión. Y al final todo esto contribuye en la reducción del filtrado glomerular. Muy bien, hay algunos mecanismos de protección renal que se los dejo ahí a modo de evaluación para que lo estudien. Y estas son las consecuencias de la injuria renal aguda. ¿Ok? Uno es de que el cúmulo de productos nitrogenados, tendremos uremia en el paciente. Otro es la incapacidad para eliminar la ácida y habrá acidosis. O en aquellos que cursen con oliguria habrá sobrecarga de volumen. Estos fenómenos pueden producir inflamación, la acidosis, inflamación y vasodilatación, la sobrecarga de volumen, falla cardíaca, hipertensión intraabdominal, y miren que la vasodilatación, o sea, la menor resistencia vascular periférica en el contexto de falla cardíaca podría condicionar un shock. Estos fueron algunos criterios que estuvieron utilizándose antes, bueno, y hasta hoy incluso hay criterios para clasificar la injuria renal aguda, saca una guía que, por ejemplo, una de las primeras que trató de ordenar fue esta, que era según los criterios de Rifle, para estratificar a los pacientes según su elevación de la creatinina. Luego salió otra que era el formato King, bueno, y en realidad esto a veces va modificándose cada cierto periodo de tiempo. Aquí tenemos un paciente normal, y miren cómo llega aquí el paciente cuando ya tiene reducción del filtrado glomerular y lo identificamos como injuria renal aguda. ¿Ok? Entonces pasa a ser falla renal, a veces se complica. Nosotros, antes de que tenga una reducción del filtrado glomerular, lo que quisiéramos es identificarlo aquí, en esta etapa de daño. ¿Ok? O sea, un factor, paciente con, por ejemplo, factores de riesgo y empieza a producirse el daño. Nosotros no lo identificamos en esta etapa, sino lo identificamos recién aquí, cuando ya el filtrado glomerular se redujo. Es como, por ejemplo, en un infarto de miocardio. Nosotros, para hacer el diagnóstico, utilizamos un biomarcador que es la troponina, donde ya empieza el daño, ¿cierto? Como consecuencia de la isquemia miocárdica. Sin embargo, nosotros no diagnosticamos un infarto porque ya se pierde la función del gasto cardíaco, no, sino con el biomarcador. Igual nosotros quisiéramos no identificarlo cuando ya se pierde la función del renal, sino cuando empieza el daño. Sin embargo, nosotros lo identificamos acá con la creatinina y otros biomarcadores para identificarlo en el momento del daño sí que existen, sí que se han descrito, pero sin embargo hasta la fecha ninguno de ellos puede superar la importancia que tiene la creatinina sérica. Muy bien, habíamos dicho que a veces se puede haber un poco de problema para la diferenciación entre una azoemia prerrenal o una necrosis tubular aguda, o sea, una insuficiencia renal aguda prerrenal o una intrínseca. Por ejemplo, la azoemia prerrenal o la necrosis tubular aguda. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciarlo? Bueno, miren, cuando comenzamos el caso clínico, yo les había señalado de que había ahí un examen específico, que es la excreción fraccionada de sodio, el FENO, que es pregunta incluso para el internado, residentado, etc. Entonces, esta excreción fraccionada de sodio, miren, cuando el paciente tiene necrosis tubular aguda es más de 1 y cuando esa azoemia prerrenal es menos de 1. Entonces, ¿y por qué sucede esto? Bueno, sí, lógicamente, si ya ha habido daño tubular, ya no se reabsorbe sodio y se pierde en orina, por eso acá es más de 1. Pero si todavía el paciente no tiene esta injuria tubular, entonces todavía tiene capacidad de reabsorber agua y sodio y por lo tanto la excreción fraccionada es menos de 1. Con la misma lógica, entiendo lo del sodio urinario, como ustedes están viendo ahí.
Con la lógica, lo de la excreción fraccionada de otro soluto, y con la misma lógica también el tema de los mortalidad urinaria, ¿no? Si ya hubo daño tubular, el riñón pierde su capacidad de concentrar, y fíjense, aquí la osmolaridad urinaria estará reducida, en cambio acá estará aumentada, porque todavía concentra agua y sodio, y finalmente existe este biomarcador que es urea, la relación urea-creatinina, ¿ok? La relación urea-creatinina, urea en el numerador, creatinina en el denominador. Entonces, cuando yo tengo una insuficiencia renal aguda, evidentemente los dos aumentan porque los dos son productos nitrogenados. Sin embargo, existe una proporción de incremento. Si aumenta la creatinina en 1, se supone que la urea debería aumentar en 15 a 20 veces. Entonces, si dicha proporción se mantiene, eso ocurre más en una necrosis aguda. Pero si esta proporción se rompe y aumenta más la urea que la creatinina, por eso vemos acá relación de más de 20 a 1, esto lo vemos más en una azoemia prerrenal. ¿Ok? O sea, en la insuficiencia renal aguda aumentan ambos biomarcadores, pero aumenta más la urea. ¿Y esto por qué sucede? Porque en una azoemia prerrenal, el hecho de reabsorber agua en el túbulo proximal, en consecuencia, luego hace que se reabsorba más urea. ¿Ok? La urea se concentra y luego se reabsorbe por difusión. Entonces, por esa razón, vamos a valernos de estos biomarcadores para diferenciarlo también. Miren, acá ya estaban los biomarcadores que se habían estudiado para lo que estábamos diciendo del daño. Enfatizamos en la cistatina C y en el N-gal, pero ninguno de ellos supera a la creatinina cuando ya se redujo el filtrado glomerular. El N-gal, por ejemplo, se ha identificado en neutrófilos, se incrementa en injuria renal, como muy bien lo podemos ver aquí. Aquí, injuria renal aguda se incrementa más que en otras patologías, podemos diferenciarlo. Sin embargo, la creatinina todavía sigue siendo el gol estándar. Muy bien, eso es entonces en cuanto a la injuria renal aguda por necrosis tubular aguda. Algo muy breve mencionaremos de otro tipo de injuria renal aguda como consecuencia, por ejemplo, de la sepsis. En la sepsis, miren, es tan frecuente ver injuria renal aguda que uno de cada dos pacientes con shock séptico puede tener injuria renal aguda. ¿Ok? O sea, es frecuente este evento. Las causas fisiopatológicas, bueno, se han descrito todas estas: síntesis de radicales libres de oxígeno, se han sintetizado problemas de la microcirculación por presencia de microtrombos, pero también se ha descrito este otro mecanismo. Cuando tenemos, por ejemplo, un shock vasodilatado, ya ustedes saben muy bien que hay una vasodilatación sistémica con disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, fíjense qué es lo que sucede aquí, en efecto, en la situación de sepsis, de bacteriemia, sepsis, de vasodilatación, sí que hay una vasodilatación de la arteriola eferente y también de la arteriola eferente. Pero lo que se precisa es de que esta vasodilatación de la arteriola eferente sería mucho mayor que la aferente, de tal forma que el flujo de sangre sería mayor del que sale del que ingresa. Y por lo tanto, la presión intraglomerular estaría reducida y en consecuencia el filtrado caería. Y por esa razón es de que el paciente con sepsis podríamos encontrarlo con una reducción del filtrado glomerular. Ok, otro tipo de injuria renal aguda es esta que habíamos dicho, por nefrotoxicidad endógena. Miren, los pigmentos, ¿a qué nos hacíamos referencia? Por ejemplo, la hemoglobina que se libera en un caso de hemólisis, ustedes han tenido un seminario de esto, puesto que la hemoglobina como pigmento se va a depositar a nivel del túbulo y va a generar un proceso de obstrucción tubular también. O en el caso de la mioglobina, en el caso del síndrome Crash, cuando a un trabajador le cae, por ejemplo, una pared encima, entonces puede ocurrir la rhabdomiólisis, la liberación de mioglobina de la musculatura estriada, llega hasta el riñón, se deposita, genera obstrucción y por lo tanto va a producir también una injuria renal aguda por nefrotoxicidad endógena. O en el caso de proteínas anómalas que son sintetizados, por ejemplo, en el caso del mieloma múltiple, ¿cierto? Producto de las cadenas ligeras en exceso, o de algunos cristales que en casos de problemas genéticos o celulares primarias también se depositan en el riñón. En el caso de nefrotoxicidad exógena, miren, antibióticos, el contraste y los AINES.
En contraste, básicamente también habrá daño tubular, como estamos viendo aquí, habrá daño vascular, o sea, se cumple también una fisiopatología en común, daño tubular, daño vascular, ¿ok? Habrá también un fenómeno inflamatorio relacionado. Y para terminar, miren, este es el efecto de los medicamentos. ¿Qué pasa con los AINES? Son inhibidores de las prostaglandinas, ¿cierto? Y hay una prostaglandina que nos interesa aquí, sí. ¿Cuál es? La E2, que normalmente promueve la vasodilatación preglomerular, o sea, de la arteriola aferente. Entonces, si yo le administro un AINE, yo bloqueo esa capacidad vasodilatante de la arteriola aferente, y si es que el paciente, por ejemplo, estuviera en hipovolemia, deshidratado, etcétera, y su riñón normalmente lo que busca es compensar vasodilatándose gracias a la prostaglandina 2, al administrarle un AINE, freno ese mecanismo, y eso podría propiciar una injuria renal aguda. O en este caso, del uso de los IECAS, que normalmente la angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Vasoconstriñe la arteria referente. Pero ¿qué pasa si yo le doy un IECA? Puedo más bien bloquear ese efecto y se va a vasodilatar, y por lo tanto el egreso será mayor que el ingreso, y por lo tanto la presión intraglomerular cae junto con el filtrado. Y eso es lo que yo también eventualmente podría ver en algún paciente en el que mal se indica un IECA. ¿Ok? O sea, vengo de la enzima de la convertidora de angiotensina. Muy bien, eso es la clase de injuria renal aguda y su fisiopatología.